La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola Moto G86 5G. Hello, Moto. El pasado 10 de julio, Mario Vergara asumió como intendente de la capital luego de vencer con comodidad en las elecciones departamentales y municipales del mes de mayo pasado. Vergara resaltó la importancia de la eficiencia en las políticas públicas porque el Estado funciona cuando quienes lo integran creen en su trabajo y se comprometen. La felicidad de ser parte de un proceso que no arranca con nosotros, todo lo contrario, de un proceso que tiene como objetivo que todas y todos quienes habitan Montevideo puedan vivir mejor, haya más oportunidades, disfruten más de sus derechos. Eso nos da felicidad y nos da orgullo y nos da compromiso. Y si algo les puedo decir fehacientemente es que este equipo entra con toda la energía, todo el compromiso y todo el amor por el departamento de Montevideo. Hoy, 140 días después de esa asunción, se puede hacer un primer balance. La consultora Cifra presentó días pasados una encuesta de opinión pública donde el 41% de los montevideanos aprueba la gestión de Mario Vergara. En lo que refiere a las acciones, y a poco de asumir, la nueva gestión definió aplicar un plan de ordenamiento financiero que implicó desde la reducción en el entorno de un 10% de los contratos con empresas y proveedores hasta la postergación de un porcentaje determinado del pago del subsidio al boleto a las empresas de transporte colectivo. Algunas de esas medidas derivaron en acciones sindicales que tomó ADEON Montevideo y que, según el gobierno municipal, distorsionaron la recolección de residuos en la capital. Además, una polémica que nació aquí, en este programa. Silvia Tejera, dirigente del gremio de trabajadores, señaló que la nueva gestión de Mario Vergara ha ingresado personal de confianza a la Intendencia de Montevideo con altos salarios. Fue cuestionado por el sindicato. Acá lo que nos llama la atención es que todos los ajustes en lo que es referencia personal se hace con los trabajadores más vulnerables. Están jugando con el dinero de los trabajadores y siguen ingresando asesores continuamente con grados salariales que entre todas las partidas y demás pasan los 200.000 pesos. Entonces, bueno, si hay ajuste, ¿por qué siguen ingresando tantos asesores? ¿Por qué no se hizo un ajuste de la fuerza política? En este mismo periodo, la comuna anunció y puso en práctica novedades en materia de tránsito y residuos, como lo que pasó el fin de semana en el Cerro, e informó en la Junta Departamental sobre la línea de crédito de la que dispone. ¿Qué evaluación de la gestión se hace hasta ahora? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Mario Vergara, intendente de Montevideo. Francisco Morales, Otra Mañana. Intendente, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Muy bien, un gusto estar aquí nuevamente. ¿Cómo lo llevan estos 140 días de gestión de intendente? Muy entusiasmado, consciente de la tarea, consciente de todo lo que tenemos que hacer en favor del departamento, de su gente, y muy optimista porque realmente me gratifica mucho el equipo que hemos logrado conformar. Es un equipo que tiene enormes capacidades ya probadas en muchas áreas y que tiene un grado de compromiso también muy importante. Así que bueno, mi talante es de entusiasmo, de optimismo, de trabajo en equipo, porque la Intendencia de Montevideo hace tantas cosas que es imposible abarcarlos de manera individual. El equipo es fundamental. Ellos tienen grandes espacios de libertad para llevar adelante las ideas y los procedimientos, y en eso a mí me tiene muy entusiasmado. Usted ya había tenido responsabilidades ejecutivas como ministro de Economía, subsecretario, presidente del Banco Central. Esto de ser una responsabilidad ejecutiva, pero en la Intendencia, ¿qué perfil le dio? ¿Qué mirada tiene sobre esas múltiples dimensiones que tiene ser intendente de Montevideo? Sin duda es muy distinto. En primer lugar, lo que decía, la Intendencia hace de todo. Y por lo tanto es un enfoque muchísimo más amplio el alcance de las cosas sobre las que tenemos que estar gestionando. Por otro lado, si bien por supuesto que cuando uno toma decisiones en el Ministerio de Economía o en el Banco Central sabe que está afectando, digamos, la vida de la gente,
En el caso de las tareas de la Intendencia, es también la gente la que percibe que las decisiones de la Intendencia le impactan sobre su vida cotidiana. Eso nos obliga, por supuesto, a estar mucho más pegado al territorio, mucho más cerca de los vecinos, de las vecinas, y esa es la forma en la que queremos trabajar. Si tú ves, por ejemplo, el tema del desarrollo ambiental y los residuos, ya ha habido decenas y decenas de reuniones del equipo de Leonardo Herú en los barrios, en clubes sociales, en centros vecinales, porque esto lo tenemos que resolver entre todos. El tema de la basura tiene una responsabilidad muy importante la Intendencia, pero sin la contribución de la ciudadanía va a ser mucho más difícil, y es la forma de trabajo. Entonces sí, es bien distinta esta gestión de tantas tareas concretas pegadas a la vida cotidiana de la gente y al territorio que las que tuve en el pasado. Uh-huh. Hay una serie de temas que son los que más demandaba la población en la campaña electoral, limpieza fundamentalmente, tránsito, con su mirada más en la movilidad, digamos. Así es. ¿Comparte usted cuáles son sus objetivos como intendente a cuáles son las demandas de la gente? Es que las prioridades las marca la gente. Nosotros decíamos que hay un monitoreo permanente que hace la Intendencia. Hace décadas que la Intendencia tiene encuestas de monitoreo de opinión de las vecinas y vecinos acerca de las tareas que realiza la Intendencia. Hay muchas tareas que tienen una valoración muy positiva. Espacios públicos, políticas culturales, políticas sociales, alumbrado, turismo, policlínicas y también los aspectos deficitarios. Por lejos, el tema limpieza y residuos. En segundo lugar, con distancia, el tema de la movilidad. Y ese ha sido nuestro planteo, que la prioridad está marcado por la opinión de la gente, por lo tanto tenemos clara la prioridad en materia ambiental y de limpieza y de gestión de residuos y en el terreno de la movilidad. Al punto tal de que de las primeras cosas sustantivas que hicimos en la administración fue ir a la Junta Departamental a presentar, junto con Leonardo Herú, Chiara Fioretto, a presentar la estrategia, el plan quinquenal de desarrollo ambiental, que incluye obviamente temas vinculados a limpieza, a gestión de residuos y acciones al cambio climático. Por lo tanto, esa ha sido claramente la prioridad no solo en la enunciación, sino en la acción. Presentamos el plan, se empezó a trabajar, ya empezamos incluso a procesar un cambio en la ingeniería de la recolección de residuos que creemos va a ser la llave para tener mejores resultados en la materia. Y el segundo tema, el vinculado a la movilidad, que incluye calle, que incluye veredas, y que incluye un proyecto amplio, ambicioso, en concordancia con la Intendencia de Canelones y el Gobierno Nacional, de movilidad metropolitana, que bueno, apuntamos a que avancemos con ese proyecto, sin duda que va a ser más ágil Montevideo y la zona metropolitana, que apunta a recortar sobre todo los tiempos de viaje de los ciudadanos. Justo hoy el Observador publica una novedad con respecto a eso. Sostiene que el gobierno consiguió los fondos para la reforma del transporte, cerró con el BID, está en trámites con la CAF y con el Banco Mundial. Así es. El Banco Interamericano aprobó una línea de crédito condicional por $500 millones, lo que supone gran parte de la inversión que se prevé hacer por parte del Ministerio de Transporte. Está parte del dinero, la inversión va a ser un poco más amplia que eso, pero la inversión, ¿está el dinero para hacer qué? ¿Qué es lo que se va a hacer? Obviamente, ya hace meses que estamos en una coordinación con el Ministerio de Transporte, con el Ministerio de Economía, con la Intendencia de Canelones, para afinar los detalles de ese proyecto. Es un proyecto muy complejo, hay cosas que ya están definidas y acordadas, como por ejemplo el hecho de que vamos a trabajar sobre corredores preferenciales del transporte colectivo en Avenida Italia y Giannatasio hasta El Pinar, en 8 de octubre Camino Maldonado hasta la zona de Zona América y 18 de julio. Eso está definido. En buena parte está claro también que eso va a ser sobre la base de ómnibus articulados.
Pero todavía quedan cosas para ir afinando, ¿verdad? Porque no es solamente tener, digamos, el dibujo final del asunto. Esto es un proyecto de infraestructura muy ambicioso que seguramente va a llevar años y por lo tanto durante el proceso de construcción tenemos que tomar en cuenta las afectaciones en materia de la propia movilidad, de los negocios, etcétera. Entonces todavía hay cosas para ajustar, estamos en diálogo y bueno, el proyecto va a ir sí o sí. Es bueno saber que ya el gobierno tiene una línea que financia una parte interesante del mismo, pero bueno, en los próximos tiempos tenemos que terminar de definir las características del proyecto de manera conjunta, de estimar bien los costos del proyecto, los tiempos y realizar el proyecto ejecutivo de forma tal de ya el año que viene estar haciendo los llamados a licitación. ¿Eso descarta entonces ese proyecto que sí o sí se va a hacer, según usted acaba de afirmar? ¿Eso descarta iniciativas anteriores, como por ejemplo la del famoso tren tram que conectaría entiendo que el tren Montevideo con el Pinar? Ahí va, entiendo que la propuesta de tren a lo largo de Avenida Italia y Yanatacio está así descartada, lo cual no quiere decir que todo lo que se vaya a hacer sea necesariamente con ómnibus articulados, vamos a ver, pero el tramo largo allí, sí, estamos más inclinados a hacerlo con ómnibus articulados. ¿Hay posibilidades reales de que haya algún tipo de soterramiento en 18 de julio? Sí, estamos en discusión, ahí hay que valorar muchas cosas, si esto, porque se ha planteado en la propuesta original soterrar desde la zona, digamos, de la universidad hasta la Plaza Independencia. Después se planteó soterrar todo 18 de julio, ¿no? Desde Tres Cruces a Plaza Independencia. En algún momento nosotros también manejamos la posibilidad del soterramiento desde la zona de la Intendencia. Bueno, ahí hay que estar evaluando temas técnicos, temas financieros, ¿no? El costo. Obviamente soterrar implica un costo importante, ¿verdad? Estamos hablando de que si hablamos de todo 18 de julio, son 3,5 kilómetros aproximadamente. Soterrar, hacer un túnel de 3,5 kilómetros es una cosa costosa, que hay que evaluar. Hay que evaluar también mecanismos alternativos al soterramiento. Eso está en discusión. Se están haciendo pruebas, se están haciendo números, pero eso todavía no está definido. Lo que hay que entender también es que esto no es solo un tema de infraestructuras. La Intendencia tiene una responsabilidad muy grande en este proyecto, no solamente por lo que acabo de decir, vamos a tener años con tramos de la ciudad alterados por la construcción, incluidos los negocios, los comercios. Imagínense 18 de julio, 8 de octubre, ¿no? Plagado de comercios, sino también en la responsabilidad del rediseño de toda la trama de transporte. Nosotros estamos habituados a que desde que nacimos nosotros están más o menos las mismas líneas de transporte en Montevideo. Eso deriva de, una forma del negocio de las empresas de transporte. Pero eso va a cambiar, o sea, a la medida que vos tenés corredores preferenciales con ómnibus articulados que son mucho más grandes, toda la trama, las reglas de tránsito las reglas en el sentido de el diseño de las líneas de tránsito van a tener que cambiar para ser alimentadoras de esos corredores. Eso va a permitir también avanzar sobre zonas donde de repente el tránsito hoy es más deficitario, porque las unidades pueden moverse, salir de estos tramos centrales. O sea, es un desafío complejo, pero que estamos muy entusiasmados de poder llevarlo adelante. Dos últimas preguntas con respecto a esto. Usted lo mencionaba recién y la crónica hoy del Observador va en esa dirección, de que el propio Banco Mundial, al confirmar la inversión, habla de la instalación de ómnibus BRT, Bus Rapid Transit, por sus siglas en inglés, o vehículos estos son vehículos articulados, digamos. ¿Es un hecho que van a ser estos coches los que se van a utilizar? Eso no lo define el BID, ¿verdad? Eso lo va a definir el gobierno, y en concordancia con las intendencias. Entiendo que total o parcialmente va a haber
buses articulados de ese tipo. ¿Y cómo se va a ordenar el tema de la semaforización en esas calles que a la vez van a mantener el tráfico habitual, o sea, coches particulares, digamos? Claro, bueno, también ahí hay que ver si en todos los tramos se mantiene todas las sendas actuales para el tráfico particular. Esas cosas es parte de las cosas que hay que analizar desde estas reglas de tránsito que hablábamos recién. O sea, podría marginarse de, por ejemplo, un tramo de 18 de julio el tráfico particular para beneficiar y está el tráfico claro, de autos. Por ejemplo, de está ómnibus. claro que si hay tramos total o parcial, ¿no? Si hay tramos de 18 que van a ir por encima y no en un túnel, claramente eso implica tomar una parte importante de la calle para el sistema de tránsito rápido, con lo cual obviamente eso va a desplazar alguna línea de tránsito individual que pasará a calles paralelas, desde donde el sistema de transporte colectivo también va a permitir quitar ómnibus de las paralelas, no de todas, pero de Colonia, San José. Exacto, de Uruguay. Entonces todo eso hay que analizarlo integralmente, todo eso está abierto, o sea que puede efectivamente suceder. Una última pregunta para cerrar, como le decía, este tema. Se ha aprobado esta línea de crédito por unos 500 millones de dólares. Inicialmente la idea de Simbe es que el proyecto costaría unos 528, pero usted había dicho que esa visión era muy optimista, digamos. Hoy ya la presunción de su equipo es que el total de la obra que se vaya a hacer va a superar ampliamente esta cifra. Sí, no tengo dudas. Creo que ya el propio ministerio ya está hablando de una cifra sensiblemente mayor, porque el proyecto cuando se presentó no incorporaba varias de las cosas que después hay que tomar en cuenta, como por ejemplo lo que decíamos hoy, la afectación a los comercios. El lucro cesante, eso no estaba considerado, en fin. O sea, no tengo dudas de que el proyecto va a requerir cifras bastante mayores de esas que usted mencionó, pero tampoco podemos tener hoy una idea tan clara, porque un factor que está sobre la mesa para definirse es lo del soterramiento de 18 de julio. Y bueno, el costo del soterramiento es muy alto, entonces dependiendo de si se soterra o no, o de cuánto se soterra, podemos estar hablando de diferencias de cientos de millones de dólares. Intendente, le cambio de asunto. Cuando usted asumió, a poco de asumir, presentó una serie de medidas en el marco de un ordenamiento financiero. Algunas medidas tenían un impacto directo, por ejemplo, en los trabajadores, en las empresas que son contratantes, que son vínculos con la Intendencia. Algunas de estas medidas iban hasta el mes de marzo, justamente para poder justamente darle contexto a esa situación financiera de la Intendencia. La pregunta que le quiero hacer es, ¿cuál es la realidad económico y financiera que hoy tiene la Intendencia? Sí, nosotros nos enfrentamos a una realidad financiera muy compleja, lo dijimos durante la campaña, lo dijimos al asumir, y eso llevó a la necesidad de tomar algunas medidas de corto plazo, o sea, todas las medidas van hasta el 31 de marzo, que entendimos que eran medidas imprescindibles para el ordenamiento financiero y sentar bases para un proceso posterior más halagüeño. Esto implicó medidas que afectaron empresas y evidentemente también a trabajadores. Las medidas que nosotros planteamos tienen un impacto esperado en estos 6 meses de unos 19 millones de dólares, que es lo que estimábamos para tener más la casa ordenada mirando hacia el futuro. De los 19 millones de dólares, las medidas vinculadas a empresas, reducción de pagos en acuerdo de partes sin violentar ningún contrato, la reducción, la postergación del 10% del subsidio al boleto, etcétera, implicaban de los 19, 15 millones de dólares. Y los otros 4 millones vinculados a medidas que sí afectaban a los trabajadores. O sea, que del total de las medidas, casi el 80% estaba centrado en las medidas vinculadas a las empresas y alrededor del 20% a los trabajadores.
obviamente, ni a las empresas ni a los trabajadores les gusta que digan, mirá, tenemos que tomar este tipo de medidas. Las medidas con respecto a pero bueno, era una realidad necesaria. Las medidas con respecto a los trabajadores no tocaron el salario de los trabajadores ni los derechos de los trabajadores. Sí fue un tema de racionalización o reducción transitoria, y después se analizarán, de horas extras y de sexto día principalmente. Las horas extras y sexto día, que tampoco era la eliminación, ni mucho menos, porque yo recuerdo en la asamblea anterior de ADEOM el primer punto habla de que incumplimos porque eliminamos el 100% del sexto día. Eso es falso. La eliminación del sexto día anduvo en orden del 20%, no del 100%. Y una reducción de las extras también parcial. Pero otra cosa que también dijimos era que no iba a ser eso a rajatabla en toda la intendencia, sino que se iba a diseñar esa reducción en función de los servicios, de la continuidad de los servicios. Por poner un ejemplo, en términos de prioridad, el tema de la recolección de residuos. Uh-huh. En la recolección de residuos, la decisión de la Intendencia con estas medidas fue que la reducción de horas extras y de sexto día fuera 0. O sea que no hay decisión de la Intendencia, de la Administración, que recortara horas extras y sexto día en el servicio de recolección de residuos. No obstante ello, hubo en octubre un deterioro en el servicio. Después de haber llegado a cifras récord en el mes de septiembre de levantar 4.400 contenedores diarios, pasamos a 3.300 en octubre, o sea, cayó un 25%. De las medidas que tomó la Intendencia, no puede ser responsabilidad porque la Intendencia no redujo horas extras ni sexto día en ese servicio. Eso sí se deriva de medidas gremiales totalmente legítimas, que implicaron 2 paros de 24 horas, paros de 1 hora, asamblea con paros, etc. Por otro lado, tenemos que hacer referencia a lo que se decía en la introducción de la nota. ¿Qué pasaba con el tema de los contratos de confianza política? Si me permite, antes de pasar a eso, sí, sobre el tema financiero, digamos. Bien. Usted menciona que estas medidas de ordenamiento financiero contribuyeron con una reducción, o contribuirían con una reducción de $19 millones. ¿Esta es la única oportunidad en que la Intendencia va a tomar medidas de ajuste? ¿Con esto ya está? ¿O es necesario, en función de su situación, nuevas medidas de ajuste, por ejemplo, cuando se analice el presupuesto? Nuestro diagnóstico es que la problemática financiera es esencialmente de corto plazo, por eso necesitábamos este aire ahora, pero pasado, por eso las medidas van hasta marzo. Para marzo ya vamos a tener formulado el presupuesto y vamos a tener también pergeñados, digamos, distintos proyectos que procurarán fondos extrapresupuestales a través de préstamos internacionales o fideicomisos en materia de limpieza, de calle, de vereda y de saneamiento. El tema para más adelante, ¿cuál es la perspectiva que tenemos? Que la Intendencia tiene niveles de endeudamiento muy bajos. Por lo tanto, la Intendencia tiene un margen claro como para tomar financiamientos para todas estas tareas. Entre otras cosas, tiene también pasado el 2025, el peso de las amortizaciones y los intereses de la deuda es muy bajo. Y esto, entre otras cosas, tiene que ver porque durante los últimos años, con excepción de aquel medio préstamo del BID para saneamiento, la Intendencia no tuvo apoyos en la Junta Departamental como para tomar otros financiamientos de organismos internacionales o buscar algún formato de fideicomiso. Entonces la perspectiva es más halagüeña, es tomar este aire en estos meses, un nuevo presupuesto con nuevos proyectos y una perspectiva halagüeña en la medida en que la Intendencia tiene márgenes muy sustentables como para obtener financiamientos que permitan dar sostén
a las políticas que todos dijimos que había que llevar adelante. O sea, la Intendencia va a acometer por nuevo financiamiento en los próximos años. Exacto, y rápidamente, como están haciendo todas las intendencias. ¿Por qué montos? No, eso todavía no lo tenemos definido. Tenemos definido los temas de prioridad para los préstamos que podamos obtener de organismos internacionales o fideicomiso, que son limpieza, calle, vereda y saneamiento. Y vuelvo a decir, esto requiere enviar estos proyectos a la Junta Departamental, requiere tener una mayoría especial que el Frente Amplio por sí solo no tiene, ¿verdad? Requiere al menos 4 votos de ediles de la oposición, pero que nosotros entendemos que, porque estamos generando vínculos de diálogo muy razonables con los representantes de la oposición en la Junta, con los cabezas de bancada, con los ediles en general, con los partidos que están en la Junta. Bueno, aspiramos a que haya apoyo para estos proyectos, porque vuelvo a decir, todos en la campaña electoral dijimos que estas cosas había que hacerlas. No dijimos, bueno, las hacemos solo si ganamos nosotros, ¿verdad? Por lo tanto, yo aspiro ahí a que tengamos una buena respuesta de parte de la Junta que permita que en Montevideo se puedan hacer cosas que todos sentimos que hay que hacer. ¿El presupuesto puede o podrá contener alguna otra adecuación? Por ejemplo, un aumento de impuestos, un recorte de presupuesto dedicado a tal o cual área. ¿Puede estar presente eso? Hay algunas cosas que están en las medidas que van a ser permanentes, como por ejemplo el hecho de que no somos partidarios de dar exoneraciones a los grandes espectáculos, por ejemplo. Ese tipo de cosas como regla de gestión, nos parece que las exoneraciones a los espectáculos son parte de una lógica de promoción. Cuando uno tiene espectáculos que están totalmente vendidos en la preventa prácticamente, no tiene mayor sentido. O un montón de cosas que otorgaba la Intendencia, no solamente a veces no cobrando, sino incluso haciéndose cargo de costos, de horas extras, en materia de tránsito, de limpieza, en fin. Bueno, esas cosas sí tiene sentido, racionalizarlas. No está planteado tener ningún cambio significativo en lo que es la cuestión tributaria, digamos, ¿no? Hay cosas que son de gestión, de rutina, pero no hay ninguna medida que uno diga, bueno, acá hay un aumento tributario. No. Intendente, yendo al tema que le había interrumpido en la respuesta anterior, con respecto al tema de ingreso de personal a la Intendencia de Montevideo, y que lo que denunciaba Silvia Tejera en la charla que teníamos aquí en el programa y que, bueno, se esparció por los distintos medios. Ella lo que se sentenciaba allí es que su Intendencia, su gestión, ha ingresado menos personal de confianza con salarios altos que la gestión anterior, pero que igualmente había contratos, que había contrataciones, señaló un número, incluso señaló unos salarios. ¿Qué respuesta tiene usted para eso, para ese cuestionamiento en donde se dice hay una afectación para los trabajadores, pero que la política no hace el ajuste? Bien, primero agradezco que aclares algo que en general no era lo que trascendió, que es hay hoy un número de contratos de confianza política sensiblemente menor al que había anteriormente. O sea, ahí ya hay un ajuste, porque se habla de la gente de confianza política que ha estado entrando ahora. Claro, nosotros entramos ahora. ¿De confianza política de quién tienen que ser los contratos de confianza política? Del intendente. Por lo tanto, es lógico que en estos primeros meses haya un ingreso de un número determinado de trabajadores de confianza política. Pero eso es después de que cayeron un conjunto aún más grande de contratos que caían el último día de la gestión anterior. O sea, en suma, entraron menos de lo que se fueron. Eso sin duda. Por otro lado, sí hay un recorte, entre comillas, porque los niveles remunerativos de los nuevos contratos son sensiblemente menores de los contratos que había. Y sí digo que es falso el hecho de que hay decenas y decenas de trabajadores
de confianza política que ganen más de 200.000 pesos. Es totalmente falso. Después debo reconocer que ADEOM en declaraciones posteriores bajó la cifra, digamos, habló más de órdenes de 150. Pero bueno, yo creo que todo organismo del Estado, a nivel de gobierno nacional y a nivel de las 19 intendencias, tiene un núcleo necesariamente de trabajadores de confianza política, que incluye además los directores que uno nombra. Recuerde, bueno, tiempo que recordar, pero yo le recuerdo que cuando presentamos el equipo de la intendencia con el que estamos trabajando allá en el centro artesano de Peñarol, nombramos 53 personas, que no eran más que los directores de departamento, los directores de división y las gerencias. Ahora, estamos hablando de decenas, ¿sí?, en el marco de una organización de entornos de 8.000 trabajadores. O sea, no es esto lo que mueve la aguja, pero en todo, más allá de eso, hay un tema de señal política. También en los contratos de confianza política ha habido una reducción de los contratos y una reducción sensible en las remuneraciones. O sea, el área política también hizo su ajuste, entre comillas. Ahora, una cuestión. Usted como gestor, que está llevando adelante la Intendencia de Montevideo y que para gestionarla necesita menos gente de confianza política y que tengan menos salarios, ¿por qué no se anima, y uso esta palabra, sí, sí, podemos encontrar otra, entre comillas, ahí va, ¿por qué no se anima a criticar la gestión anterior, que sí contrataba más gente y que contrataba por salarios más altos? Y que generó que usted, al ni bien asumir, tenga que tomar unas medidas para generar ahorros por $20 millones. Nosotros hemos dado la perspectiva y la visión que teníamos, ¿no? De cómo recibimos la intendencia, de las razones por las cuales también se llegó a ese punto, razones que, en buena parte de esas razones que venían de factores externos a la gestión de la intendencia. Y en materia de gestión, siempre hay oportunidades para hacer las cosas más eficientes. Por lo tanto, no creo que eso tenga que ser un foco sustantivo para encarar nosotros la gestión que nos toca encarar. Intendente, cuando usted asumió también, y en esos primeros compases, se empezó a hablar del tema de la eventualidad, se planteó la eventualidad del tema de hacer tarifado de estacionamiento en otra zona que no fuera solamente centro de Ciudad Vieja, digamos. Además, teniendo en cuenta que Ciudad Vieja, acá el lugar donde está instalada Radio Oriental, ha tenido un decaecimiento en el último tiempo comercial y de tránsito y demás, en detrimento de otras zonas que es prácticamente imposible estacionar y que tienen una altísima densidad, digamos. ¿Esa idea o ese planteo, esa sugerencia, esa iniciativa, está en los planes? No está descartada. Hay que recordar, por ejemplo, en el caso de Ciudad Vieja que usted menciona, lo que era transitar por la Ciudad Vieja antes del tarifado. Era prácticamente imposible. Ya no estacionar, transitar. La propuesta de tarifar zonas como Pocitos, Punta Carretas y Carrasco fue hecha por Alejandro Ruibal directamente y acompañada por otros agentes del sector privado. Nosotros estamos evaluando eso, estamos evaluándolo, porque sentimos que hay zonas en Punta Carretas, en Pocitos y en Carrasco, donde el panorama es un poco, entre comillas, como el que era de la Ciudad Vieja antes del tarifado. Obviamente el tarifado implica la salvaguarda de los vecinos. O sea, acá en la Ciudad Vieja paga el tarifado el que no es habitante de la Ciudad Vieja. Eso, en todo caso, si avanzáramos en esa dirección en estos otros barrios, sería lo mismo, ¿verdad? El vecino de Punta Carreta, de Pocitos o de Carrasco no pagaría el tarifado, pero es un tema que no descartamos. No descartamos. ¿En algún momento va a decantar? Sí, claro, vamos a definir si se hace o no. En su momento lo que dijimos era que habíamos escuchado esa propuesta de parte del sector privado, que no era parte de las propuestas que nosotros hacíamos, pero que era algo que teníamos que estudiar, y ahora sí le puedo decir sí, lo estamos estudiando y entiendo que es de las cosas que hay que resolver
por sí o por no en un lapso breve. Uh-huh. Intendente, hay otro tema, quiero meter varios temas de apuro en la entrevista por el tiempo del que disponemos. Uno es el tema, porque la Intendencia hace de todo. Uno es el tema casino municipal, ¿no? Que fue un tema de debate en campaña electoral. Usted ha tenido reuniones sobre este tema en el último tiempo. ¿Se ha avanzado ya o hay un amplio grado de consenso en que la Intendencia finalmente traspase el casino municipal a la órbita de casinos nacionales? Sí, nosotros estamos trabajando exactamente en esa línea que manejamos en campaña, que es la de que no tiene sentido que la Intendencia gestione un casino, porque la Intendencia no va a tener políticas de juego. Para un casino funciona hay que tener políticas de juego. La Intendencia ni las tiene ni las debe tener. El único casino prácticamente en todo el país que es de órbita municipal es este. El ámbito estatal que se encarga de las políticas de juego y de la gestión de casinos es la Dirección General de Casinos del Ministerio de Economía, y estamos en diálogo con el director de casinos justamente para delinear un proceso en que implique justamente que la Intendencia deje de gestionar el casino municipal y eso pase a la órbita de la Dirección General de Casinos. Es un diálogo que está avanzado, que las dos partes coincidimos en que conceptualmente hay que ir en esa dirección, así que yo estimo que dentro de un tiempo tengamos la posibilidad de anunciar que la Intendencia deja de gestionar un casino que realmente no tiene sentido que lo haga. Dentro de un tiempo, o sea, no hay fecha todavía. No, fecha no. ¿Qué implica hoy el casino para las arcas de la Intendencia? El casino tiene más o menos ingresos de unos 5 millones de dólares, que es aproximadamente casi lo que se abona en materia de salarios, y tiene gastos de funcionamiento en órdenes de 2,5 millones de dólares. O sea que el déficit anual del casino está en el entorno de los 2,5 millones de dólares. Cerrar automáticamente el casino no genera beneficios, porque el cerrar significa que sí, no tenés más gastos de funcionamiento, pero tampoco tenés más ingresos. Claro. Con lo cual, los salarios de los trabajadores hay que seguir pagándolos, con lo cual... ¿Cuántos trabajadores son? Hoy van quedando menos de 50. Uh-huh. ¿Y en 50 se van 5 millones de dólares por año? Sí, porque entre salarios y lo vinculado a las ganancias, en fin, ese es aproximadamente el monto. Uh-huh. Para ir cerrando, le mencionaba antes de arrancar el reportaje que en las últimas horas el senador del Partido Nacional, Martín Lema, fue elegido presidente de la Comisión Departamental de Montevideo del Partido Nacional. Recordemos que Lema fue candidato a la Intendencia de Montevideo, fue el candidato individualmente más votado. El dirigente nacionalista aseguró en diálogo con Montevideo Portal que desde la comisión tienen 2 objetivos. También habló acerca de su gestión, intendente, y dijo que usted viene siendo más de lo mismo. ¿Qué responde a este cuestionamiento o a este análisis que hace el eso senador creo que Lema? no es más que un eslogan, ¿verdad? Parte del juego político en todo caso. Lo que está claro es que yo quiero una buena oposición, quiero un buen oficialismo y una buena oposición en la Intendencia. Lo mejor que le puede pasar a una gestión de gobierno departamental es tener un buen oficialismo y una buena oposición. Una oposición que apoye lo que tiene que apoyar y que critique lo que tenga que criticar. ¿Lema es una buena oposición? Eso lo definirá la gente en todo caso, ¿no? Yo no recuerdo excepto cuando nombramos a Leonardo Herú, no recuerdo ninguna cosa positiva que se haya hecho en la Intendencia en todos estos meses, a pesar de que ediles de la oposición sí han tenido formulaciones positivas e incluso han votado cosas que propone la Intendencia. Pero en todo caso, la perspectiva electoral está lejos. Que ya se hable de la campaña 2030, para mí el 2030 es el siglo 30. Nosotros estamos focalizados en algo que va a pasar dentro de 4 años. Tenemos mucho para trabajar, para concentrarnos en hacer todo esto que hablamos antes, que la Intendencia tiene que hacer por Montevideo y por su gente. Así que yo, por lo pronto, no me van a encontrar en un debate de tinte político electoral a 4 años de las elecciones. Está bien, su posición es esa, pero aquí Lema lo que dice es que hay de su parte, de su equipo y de su gestión, mucha promesa, mucho plan nuevo y poca acción.
en estos 140 días que lleva su gestión. Será su visión. Yo creo que en varias áreas ya se ha mostrado, digamos, que estamos trabajando en materia de limpieza sin duda. Tuvimos los 3 primeros meses de gestión un aumento muy significativo en la recolección de residuos que fue percibido por la gente y hasta reconocido por miembros de partidos de la oposición. Que pasamos de unos 3.600, 3.700 contenedores diarios a 4.400. Como hablamos hace un rato, hubo un deterioro en el mes de octubre vinculado al conflicto con ADEON, pero esto va a retomarse, por supuesto. Y bueno, ya ahí estamos viendo resultados. Ya empezamos a distribuir en el cambio de nuestra estrategia de recolección, que es pasar a contenedores en los domicilios, en los edificios, en las cooperativas, en los complejos habitacionales. Ya empezamos a distribuir el sábado pasado en el Cerro los primeros contenedores intradomiciliarios. Seguimos este sábado repartiendo contenedores intraprediales en la zona de Euskal Herria. Los primeros barrios de los intradomiciliarios son el Cerro, Capurro y Bellavista. O sea, que hay trabajo en todas las demás áreas. En movilidad hemos presentado todo un conjunto de medidas que ya están empezando a funcionar. Hay trabajo. Yo creo que ese tipo de formulación no es más que una cuestión de eslogan para el debate político, el juego político, y nosotros nos vamos a concentrar todo este tiempo en el trabajo concreto y operativo de las tareas de la Intendencia. La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola Moto G86 5G. Hello, Moto. Estamos conversando con el intendente de Montevideo, Mario Vergara. 2 últimas preguntas. Una con el sombrero de intendente, que es: ha habido cuestionamientos de parte de los ediles de la oposición aquí en Montevideo a que la ex intendenta Cose no iba a todo lo que se la llamaba la Junta Departamental y que se hacía representar algo que la ley habilita, digamos. ¿Cómo va a ser su talante con respecto a eso? ¿Va a ir cada vez que lo llamen? ¿Va en algún caso a derivar a algún director general para que vaya? ¿Cómo va a ser su diálogo con la Junta Departamental en ese caso? ¿Cómo ya está haciendo? Nosotros creamos una figura, digamos, en la jerarquía de la Intendencia, que es el del coordinador institucional, que tiene, entre otros roles, que es Justo Nandi, que es la persona que queda como intendente cuando yo no estoy, que tiene, entre otros roles, la coordinación con la Junta Departamental. O sea, nosotros tenemos un vínculo permanente desde la coordinación de la Intendencia con todas las bancadas de la Junta. En lo personal, yo he ido ya en 3 oportunidades a la Junta, cuando asumieron los ediles, cuando fuimos a presentar el plan de limpieza a la Junta. Creo que fue una señal significativa de cómo tendemos puentes de diálogo con ediles y edilas de todos los partidos. Y también fui cuando me convocaron para explicar la línea de crédito del BROW. Nosotros, en la medida que sean temas que efectivamente justifique que sea el intendente el que dé informe o explicación, nosotros respetamos muchísimo eso. Hay muchas otras convocatorias que no son para el intendente, que son para distintos directores, que a veces es para la comisión general o el plenario, a veces es para ciertas comisiones, en donde van los directores. Y además estamos respondiendo una enorme cantidad de pedidos de informe. Hubo como una catarata de pedidos de informe que nosotros los estamos respondiendo, ¿verdad? Porque si hay algo que nos importa es que quede claro que nuestra gestión tiene la total transparencia y que los legisladores departamentales tienen todo el derecho de monitorear, controlar, opinar, criticar sobre todo lo que hacemos. Así que ese es nuestro talante, el de diálogo, el de transparencia, el de trabajar juntos, el de que cada uno asuma su responsabilidad, ¿verdad? Ese claramente es nuestro talante. Intendente, ahora el sombrero de líder político, de referente de sereñistas. Ayer el presidente de la República mencionó lo del tema del modelo Bukele para la seguridad. Después salió en una radio a la tarde a aclarar el alcance de sus consideraciones. Sí. Es la segunda vez en la semana en la que dice algo de mañana y lo sale a aclarar en la tarde o en la noche. Pero con respecto al tema de la seguridad,
Para usted, ¿qué significa el modelo Bukele y cuál es su aspiración con respecto a un modelo de seguridad que además atañe también a la ciudad de Montevideo como el lugar donde reside el 45% de la población? Bueno, en primer lugar, yo estaba allí en el desayuno del día de ayer, en donde él venía con un hilo de razonamiento, ¿verdad? A veces cuando uno se saca una frase de contexto, a veces puede cambiar el sentido de lo que se está diciendo. Él venía con un hilo de preocupación de cómo a veces las sociedades, es tan importante el tema de la seguridad que a veces las sociedades están dispuestas a sacrificar ciertas libertades, ciertos parámetros de convivencia en aras de una supuesta resolución del tema de seguridad. Allí es donde aparece el tema Bukele, en donde no interpreté para nada que el presidente pusiera como un ejemplo a seguir, ¿verdad? Ni como algo aspiracional para el Uruguay, todo lo contrario. Lo que sí entendí es que él quizá la palabra infeliz, digamos, fue la de ejemplo. Él quiso decir, entendamos el caso Bukele, de por qué la gente, porque Bukele tiene mucho apoyo, entonces por qué la gente está dispuesta a apoyar en un país donde la historia de guerra, de guerrilla, de represión, de muertos, ¿verdad?, desaparecidos, es muy distinta a la de Uruguay. Ese fue el sentido que yo interpreté de lo planteado por Yamandú, que creo que después lo aclaró. El tema de seguridad es muy importante, obviamente, también para la ciudad. O sea, es como líder político, pero también como intendente, que tengo la preocupación. Por ejemplo, nosotros estamos impulsando que reviva la ciudad vieja. Eso tiene que ver con generar incentivos para que la gente vuelva a vivir en la ciudad vieja. Hoy por hoy, tú lo verás todos los días, después de las 6, 7 de la tarde, esto, entre comillas, se muere. Los fines de semana, más o menos, por acá pasan turistas, bajan los cruceros, etcétera, etcétera. O la gente que viene algún fin de semana a la Plaza Matriz, a un paseo en la peatonal. Bueno, hoy viven en la ciudad vieja menos de 12, 13 mil personas. En un lugar donde, además, desde el punto de vista urbanístico, tiene todos los servicios. Bueno, nosotros vamos a impulsar un programa que procure generar incentivos para que la gente vuelva a vivir a la ciudad vieja. Ya hay, desde el año pasado, y nosotros lo vamos a extender, incentivos para desarrollos inmobiliarios en la ciudad vieja. Hay una buena respuesta del sector privado. Hay mucha cosa para hacer en ese sentido, pero también está claro que esto no es solo el desarrollo inmobiliario, es la convivencia. El tema seguridad, porque uno recuerda hace algunos años donde hubo un tramo de la ciudad vieja que había, ¿no?, tomado vida, ¿verdad?, y que después se fue deshilachando en buena medida por razones de inseguridad. Entonces, el tema de seguridad es muy importante. Trabajamos muy coordinadamente con el Ministerio del Interior, al punto tal de que ahora a las 3 de la tarde, hoy, vamos a estar junto con el Ministro del Interior en la Plaza Matriz, instalando, entre comillas, el primer tótem 911, que obviamente es una señal clara de prioridad que se le está dando desde las políticas de seguridad del Estado al tema de la seguridad en Ciudad Vieja. Con lo cual, el tema de seguridad es realmente importante para la convivencia, ni que hablar, para el ejemplo que pongo Ciudad Vieja, ni que hablar para el resto de los barrios complejos. Está además bien, pero para usted, y para cerrar, ¿es remotamente debatible para un gobierno de izquierda algo del modelo Bukele en materia de seguridad? No, y creo que lo aclaró Yamandú, ni por asomo se puede pensar en cosas que implican la violación de la Constitución y de las libertades. No creo que esté planteado. ¿Por qué poner Bukele y ejemplo en la misma frase? Pero yo puso ejemplo para ser analizado en términos de lo que decía antes, ser analizado en términos de su preocupación por la cosa democrática, de que hay sociedades que están dispuestas a sacrificar libertades en aras de la resolución de la cuestión de seguridad o de la apariencia de resolución. Eso es, creo, el eje de lo que Yamandú planteaba, en términos de hay que analizar el caso de Bukele, que está reflejando eso y que eso es preocupante, pero ni por asomo es un ejemplo en términos de debatir qué parte del modelo Bukele
podríamos aplicar en Uruguay, ni por asomo. Mario Vergara, intendente de Montevideo, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Ha sido un gusto.